esta enseñanza. Hoy día vamos a la lección número 11 y vamos a empezar a hablar del capítulo 2 del libro de los Efesios. Hemos culminado un glorioso estudio del capítulo 1 del libro de los Efesios y ahora entramos al capítulo 2. Hablemos algunas cosas. Allí esta introducción al segundo capítulo es la condición en la cual el hombre se encuentra, que señala el apóstol Pablo que estábamos muertos en delitos y pecados. Y hemos visto que en el capítulo 1 de Efesios no se menciona lo que es la misericordia de Dios. ¿Y por qué no se menciona la misericordia de Dios? Porque el capítulo 1 nace con el hombre ya hecho nuevo. El capítulo 1 nace con el hombre en los lugares celestiales. El capítulo 1 nace con el hombre sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por lo tanto, hay una contraposición allí entre el capítulo 1 de Efesios y el capítulo 2 del libro de los Efesios. El capítulo 1 del libro de los Efesios nos presenta un componente muy importante, que es una visión a partir de los lugares celestiales. Por lo tanto, todo lo que se ve de allí, todo lo que hay allí es riqueza, todo lo que hay allí, todo es positivo. Pero cuando nos introducimos en el capítulo 2 del libro de los Efesios, no vamos a ver la iglesia desde arriba hacia abajo. Vamos a ver ahora la iglesia desde abajo hacia arriba. Y el contraste, ¿cuál es? Que vamos ¿cómo decirle? A concluir o a juntar, a conjugar más bien el cielo con la tierra. Vale decir, lo divino con lo humano, que es finalmente lo que es la iglesia del Señor. Porque la iglesia es el componente de Cristo, usted y yo, de Cristo y nosotros. La divinidad con la humanidad. Por lo tanto, hay dos visiones. Una visión desde los lugares celestiales hacia la tierra y otra visión desde la tierra hacia los lugares celestiales. Así que vamos a ver los 3 primeros versículos en esta jornada. Esperamos avanzar rápidamente. Ayuda mucho cuando usted tiene la lección. Efesios capítulo 2, leemos del versículo 1 y dice, y Él os dio vida. A ver, vamos a ver bien, se nos escapó acá un poco. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el capítulo 2 de Efesios no trata principalmente la condición lamentable del hombre caído en este caso, sino cómo se produce y se edifica la iglesia del Señor. Al final del capítulo, no vemos que la iglesia como cuerpo de Cristo se produce mediante el proceso vivido por el Señor y culmina con el Cristo ascendido. Cuando empezamos a hablar del capítulo 1 de Efesios, empezamos donde estábamos sentados, estoy hablando del capítulo 1, y concluimos, ¿cierto?, con la cosmovisión de lo que es la iglesia del Señor. Vimos la iglesia desde arriba, no vimos la visión desde abajo. Ya dije que el capítulo 2 nos habla de una visión desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, acá dice en el capítulo 2, Pablo ve la iglesia desde abajo.
ya aquí usamos otros elementos, otros términos, mirando a la iglesia desde el punto de vista de la miseria del corazón del hombre caído. Usted recordará que el capítulo 1 hablamos de la riqueza, de la esperanza, hablamos de la mente, que estábamos sentados juntamente con Él, de lo celestial, del espíritu, todo lo nuevo que es el hombre en Cristo. Pero el capítulo 2 nos enseña cómo nosotros llegamos en la condición de miseria en la cual nos encontramos, en delito y pecado, cómo llegamos finalmente a esa condición. Entonces, allí aparece el capítulo 2, hay una palabra, una letra, que es la letra I en mayúscula, y dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Termina el capítulo 1 con la iglesia del Señor, pero empieza el capítulo 2 con la letra I, vale decir, esa palabra que es una conjugación en la gramática, da a entender y da a conocer que es la continuación de lo anterior. No hay como un punto final y hablemos de otra cosa o pasemos a otro tema de manera rápida. No es así. El último versículo del capítulo 1 de Efesios revela que la iglesia, el cuerpo de Cristo, fue producida por Cristo mediante sus logros, que ya los vimos, que tiene que ver con su vivir humano, tiene que ver con su muerte, valga la redundancia, con su crucifixión, con la sepultura, con su resurrección y su ascensión. Todo ese proceso finalmente para que nazca lo que nosotros comprendemos o entendemos como la iglesia gloriosa y poderosa. Aquí vamos a ver cómo llegamos a ese punto. En el capítulo 1 Pablo habla de Cristo y del poder que operó en él, dice, resucitándolo de los muertos, sentándolo en los lugares celestiales, por encima de todo, sometiendo todas las cosas bajo sus pies y dándolo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que alguien diga aleluya, esto es glorioso. Eso es lo que nosotros somos en Cristo hoy en día. Hasta ahí llegamos nosotros en las enseñanzas, pero por alguna razón, el capítulo 2, después de eso glorioso, apoteósico que hemos leído, y dice, y vosotros, ¿quiénes son? ¿A quién se refiere cuando dice, y vosotros? Le está hablando a la iglesia. La iglesia no solamente tiene el aspecto de la divinidad, sino también tiene un aspecto de humanidad. Voy a repetir eso, por favor. Vamos a hablar de dos aspectos. Ya hablamos del aspecto divino de la iglesia, pero la iglesia también tiene un aspecto de humanidad. Por eso que el capítulo 2, el versículo 1, tiene trascendencia e importancia, pues amalgama estos dos aspectos de lo divino y lo humano. El versículo 1 dice, afirma que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo los que están muertos en delitos y pecados llegan a estar finalmente sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Que nadie te saque de ese lugar. Si tienes a alguien a tu lado, hago cuenta que estoy predicando allí a una multitud. Si tienes a alguien a tu lado, dile, yo estuve muerto en delito y pecado, pero ahora estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estuvimos muertos. Y la palabra muerte se refiere a una condición en la cual nos encontrábamos. Es decir, muerto espiritualmente. La persona muerta es una persona que no tiene decisión. La muerte invadió todo nuestro ser.
No solamente estábamos muertos, dice que estábamos caídos en un estado pecaminoso, en un estado de rechazo de parte de Dios a nosotros. Es como que alguien esté en un ataúd. Vosotros estabais en ese ataúd. Vosotros estabais muertos allí en un velatorio. Estabas allí en un ataúd muerto, dice. Y añade, además de muerto, estabais en delitos y pecado. Cuando habla en delito y pecado, el apóstol Pablo nos remonta algunos libros atrás. En el caso nuestro, del punto de vista de la cronología de los libros que aparecen allí, la Biblia, y nos lleva al libro de Romanos, porque el libro de Romanos trata el pecado. Y aunque el libro de Romanos trata el pecado, los pecados, no dice, no recalca que una persona está muerta. No, el libro de Romanos no hace hincapié en la muerte, más bien en los pecados y el pecado, o el pecado y los pecados. Sin embargo, el libro de Efesios toma ese texto y menciona y dice y señala explícitamente que nosotros estábamos muertos. Y aquí hay dos cosas que, por favor, comprenda esto, que tiene relación con nuestra salvación. En el libro de Romanos, cuando habla de la salvación, se refiere a la salvación que se basa en la justicia, la justificación por gracia y por fe. Según Romanos capítulo 1 en adelante, algunos versículos allí, el Evangelio de Dios dice que es poderoso para salvar. ¿Por qué es poderoso para salvar? Porque nos revela lo que es la justicia, que es por la fe. ¿Qué significa eso? Que Cristo de una manera sustitutiva murió por cada uno de nosotros. Estábamos en pecado, ¿correcto? Y el pecado nos separaba delante de Dios. Por lo tanto, ese aspecto de la salvación tiene que ver con su justicia y la justicia que es por la fe. Número 1. Número 2, pero en el libro de Efesios, Dios dice que nosotros estábamos muertos. Y el segundo aspecto de la salvación es que Él nos salva de la muerte. En Romanos nos salva del pecado, de un delito. Pagó con su sangre por nosotros. Pero tú puedes liberar a alguien, pagar el precio de esa persona, pero sigue en su interior con una vida en delitos, con una naturaleza en delito. Y aunque tú lo salvaste de una condenación para que no vaya a la cárcel, esa persona, aunque está libre, escuche esto, aunque está libre porque no va a ir a la cárcel, en el caso nuestro, sustitutivamente, nosotros nos fuimos a pagar esa condena, lo cual no significa que la condena no se pagó, porque la condena se pagó. Cristo la pagó por mí y pagó con su sangre. Pero Efesios nos remonta en otra salvación, diciéndole, ustedes estaban muertos. Y dice que Él nos rescató de esa muerte, porque una vez que Él resucita, dice, nos dio vida juntamente con Él. Por lo tanto, no solamente fuimos libres de una condena en la cruz, también se nos dio una nueva naturaleza en vida. Lo que Pablo señala, para mí el vivir es Cristo. Amén. Puesto que somos pecadores y estamos muertos, necesitamos tanto la justicia como la vida. La justicia como la vida. Tanto la salvación descrita en Romanos como la salvación que se revela en Efesios. No solo somos salvos de la condena, estoy repitiendo lo mismo, solo que lo estoy leyendo, aunque en realidad la condena fue pagada. Amén. Entonces, la justicia está señalada en el libro de Romanos,
pero también dice que nos dio vida juntamente con Él, que lo señala el libro de Efesios. Enseñanza. Si quieres escribir esto, por favor, escribe. Aunque no lo entienda, no lo comprenda, pero escríbelo y léelo y reléelo, léelo y lo vuelves a leer, lo lees, lo relees hasta que finalmente lo comprendas y lo entiendas. Es tan simple como que escribas esto. No solo somos, o no solo somos pecadores perdonados, también fuimos regenerados. No soy solo un pecador perdonado, también soy un hombre o una mujer, una hija o un hijo de Dios regenerado. Regeneración. Nos perdonó, pero ¿sabes cuál es ese es el aspecto más mínimo de la salvación? Y muchas veces nos quedamos allí. Me perdonó, Cristo perdonó mis pecados. Gracias, Padre, porque perdonaste. Estamos de acuerdo. Y alabamos y glorificamos al Señor porque Él nos perdonó. Por eso murió en la cruz. Porque de tal manera amó Dios. Estamos de acuerdo con Juan 3:16. Pero añade lo siguiente. Además de perdonar tus pecados, para que ya no seas un pecador, ¿correcto? También dice que te dio una nueva vida. Al darte una nueva vida, ese pecador de la vieja creación ya no vive más. Hay una nueva criatura que hay en ti. Por eso nos dio vida. Eso fue lo que Jesús trató de explicarle a un teólogo, a un erudito en la Biblia llamado Nicodemo, cuando le dice: necesitas la regeneración, necesitas nacer de nuevo, porque la vida en Cristo no se trata solamente de que Dios te perdone, también se trata, o además se trata, que Él te da una nueva vida y una nueva naturaleza. ¿Cuántos dicen amén en esta jornada? Estábamos en delitos y en pecado. Así lo menciona los primeros versículos del capítulo 2 del libro de los Efesios. Los delitos son actos. ¿Por qué habla de delito y pecado? Podría haber usado una sola palabra. Los delitos son actos que sobrepasan el límite en cuanto al derecho, las leyes. Los pecados son actos que transgreden y ofenden el corazón de Dios. Puedes ofender a Dios en cualquier lugar del mundo sin necesariamente estar faltando a la ley, sin necesariamente cometer un delito. Dios puede perdonar todos los pecados. Además, por otro lado, Dios puede perdonar todos tus pecados, todos, en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, es probable que en alguno de esos actos que tú cometes, que agradan al corazón de Dios, infringes una ley en el lugar en el cual tú te encuentras. Los pecados tienen que ver con Dios. La ley tiene que ver con la institución. En el caso de la Biblia, era una nación, por lo tanto tenían un Dios de pacto. ¿Qué significaba eso? Que la ley era Dios mismo en esos casos. No es el caso de ahora, porque ahora cada país en el mundo tiene su propia constitución, solo que Dios sigue siendo Dios. Y no todo lo que es legal necesariamente es moral. Y no todo lo que necesariamente es bien visto desde el punto de vista de Dios, es probable que haciendo bien para Dios estés transgrediendo una ley y que esa ley amerite, porque estás cometiendo un delito, amerite pena de cárcel. Estás bien delante de Dios, pero transgredes una ley en el lugar o en la nación en la cual tú te encuentras. Dice en el caso nuestro
que nosotros no solamente estábamos pecando contra Dios, sino que también éramos delincuentes, hayamos cometido un delito, y la gente que delinque en cualquier parte del mundo, se entiende, tiene que ir a la cárcel. Esa era nuestra posición. Eso es lo que señala y lo que comienza diciendo y enseñando el capítulo 2 del libro de los Efesios. Ofendimos a Dios, además de ofender a Dios, íbamos camino a estar encerrados. Hay gente que está encarcelada en su interior. Ya dije, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, en delitos y pecados, allí estábamos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La frase este mundo se refiere a un sistema diabólico, ¿no? A un sistema que está absolutamente descompuesto, que pertenece a este siglo, corriente de este mundo. La palabra corriente se refiere a ciertas partes, sección o aspecto, a una apariencia actual, moderna, de un sistema que opera el diablo y que él usa a su favor y está usurpando, ocupando el lugar que le corresponde a Dios con la finalidad justamente que el hombre se aleje de Dios y del propósito de Dios. ¿Qué dice Efesios? Que cuando nosotros estábamos en delito y pecados, seguíamos la corriente, la apariencia, el modernismo, el mundo actual, es decir, el sistema satánico. Es quizás la posición en la cual muchos hoy en día se encuentran. La palabra cosmo en griego es la palabra mundo. Se traduce como sistema. Y lo que está diciendo es que el mundo como sistema no es un sistema que opera desde el cielo, sino es un mundo que opera aquí en la tierra, bajo la artimaña del diablo, con la finalidad de entenebrecer el entendimiento de toda la gente. Cada época tiene su propia corriente. Cada época, todos los hombres en la Biblia vivieron en un cosmos donde había una corriente, una modernidad, algo que de alguna u otra forma los acomode a un sistema que tenga como finalidad arrancarlos de los brazos del Señor, enfriar su relación con Dios y que los saque del propósito. No todas las cosas necesariamente que estoy hablando son cosas malas. El mundo tiene disfraz. Por lo tanto, no todas las cosas que a una persona la alejan de Dios, la acomodan a un sistema, necesariamente son malas. El árbol del bien y del mal tiene eso, tiene cosas que son muy buenas. Una persona que sigue la tendencia de la época, la corriente de este mundo, demuestra de manera inequívoca que está muerta. ¿Muerta en qué? En delitos y en pecado. ¿Muerta en qué? Otra definición, a los sentidos espirituales. Tiene todos los sentidos, lo sensorial le funciona perfectamente. Pero los sentidos espirituales, dice que el príncipe de este mundo ha enceguecido el entendimiento de la gente, vale decir, la gente no tiene la capacidad espiritual porque está muerta, lo dije al principio, está en un ataúd, está muerta. Por lo tanto, una persona muerta no tiene acceso a un mundo externo. No sé si me doy a explicar. Todo aquello que te enfríe con Dios, tu relación con el Señor, que te aleje del propósito de Dios, por favor, es una corriente que tiene como finalidad finalmente que te acomodes
a un statu quo que te aleje del Señor, que te aleje del propósito. Por eso que el apóstol Pablo usa la palabra corriente. ¿Sabe lo que es una corriente? La corriente de este mundo no es un lago. Los lagos, por lo menos en Chile, un lago siempre están quietos. Pero si usted conoce algún lugar, nosotros tenemos muchos ríos en Chile. Son ríos con mucha circulación de agua, mucha circulación. Son capaces de arrancar poblaciones, villas completas. Tenemos al oeste acá. Y son desastrosos. Corriente, arrastran todo. Eso es el mundo. Es una corriente, te arrastra. No sabes dónde puedes llegar. Entonces, cuando hace mención el capítulo 2, está hablando de nuestra condición otrora, cómo era, dónde estábamos. Por cierto, usted y yo sabemos dónde estamos ahora. Estamos. Dice que siguieron la corriente de este mundo. Hay un lugar en el sur de Chile, en el sur, sector, yo vi una persona ahí de allá, está en el sector de la Araucanía, de Temuco hacia la cordillera, Villarrica, después llegamos hasta Pucón, y de Pucón hacia la cordillera hay un lugar que se llama Curarrehue. Algún chileno de los presentes allí del sur de Chile conocerá ese lugar. Curarrehue, por si acaso, quienes no conocen allá, no estoy hablando en lengua, estoy nombrando una ciudad, una región que se llama así, Curarrehue. Es la cordillera. En el invierno neva y hay unas 2 metros de nieve, y me tocó ir a un campamento en una oportunidad, campamento cristiano, una iglesia bautista, nos invitó a predicar, tuvimos una semana, y una de los días un joven me dice: pastor, ¿usted sabe pescar? ¿Pescar? No he pescado nunca. Bien, vamos mañana. Fuimos como a las 6 de la mañana, en verano estoy hablando. Y me di cuenta, me llevó a un lugar que ni le cuento lo hermoso que es. Y este hombre que es de allí, este joven que es de allí, sacó entre los matorrales un palo, pescó, llevaba todo el implemento, pero un implemento muy artesanal. Se paró en medio del río, torrente, pero se paró contrario a la torrente, y venían los salmones contra la corriente. Usted sabe de qué estoy hablando. Y yo veía cómo esos salmones saltaban en las corrientes. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se impulsan? Por favor, no me pregunte, no tengo idea, no es la clase, no estoy hablando de los salmones. Estoy extrayendo un principio. ¿Cómo esos salmones podían recorrer kilómetros y kilómetros hasta llegar al lugar de origen, y siempre nadando contra la corriente? Usted fue diseñada y diseñado por Dios para nadar contra las corrientes. Cuando el mundo dice no, usted dice sí, porque Dios dice sí. Sí, Señor. Cuando el mundo diga sí, usted dice no, porque Dios dice no. Y aunque todo el mundo diga sí, usted dice no. Usted va contra el sistema, usted va contra la corriente, usted no está en el sistema para ser parte del sistema. Usted está en el mundo, pero usted no es del mundo. Usted está en el mundo, ¿sabes para qué? Para tomar personas, y que esas personas que están muertas en delito y pecado sean trasladadas al reino, sean tomadas desde abajo y llevadas arriba, para que estén juntamente con usted en los lugares celestiales. Por eso, esa amalgama que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 2, entre los lugares celestiales y lo que es el mundo, significa que la cabeza está en el cielo, pero el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está aquí en la tierra. Estamos en la tierra, también estamos en el cielo. Estamos en el cielo sin dejar la tierra. Estamos, pero no somos. Estamos en la tierra,
pero somos gobernados por una naturaleza divina. Aleluya. Entonces, cuando la Biblia dice el príncipe, se refiere a Satanás. Es el mayor nivel de adoración, la obediencia. Escúchame esto, la obediencia. El príncipe, que es el diablo, él es hijo de desobediencia. Está allí los gobernadores, los príncipes de este mundo, las potestades del aire, que menciona Efesios capítulo 6. Y el espíritu que opera en ellos es la desobediencia. Por eso que la obediencia en un hijo del Señor, la obediencia en una hija del Señor, es el mayor nivel de adoración que le das al servicio o siembras en el servicio a Dios. La obediencia, razón tenía mi viejita, mi mamá tiene aún, porque siempre me está diciendo, en la obediencia, mijito, hay ganancia. ¿A cuánto le han dicho eso alguna vez? Son palabras cliché que uno las sabe de memoria, pero hoy día cobran importancia, porque cuando tienes luz de la palabra, tiene que haber ruido en tu interior. Cuando sabes que te guías, te manejas a tu manera, a tu forma, y tú dices, no puede ser eso. Yo soy gobernado por una naturaleza divina. Y la mayor muestra en la naturaleza divina es la obediencia. ¿Cómo lo sé? Porque el príncipe de paz, que es Jesucristo, dio muestras explícitas en la práctica para llegar a esa coronación, a lo sumo. Dice que se mantuvo obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. La desobediencia no tiene que ver con el reino de la luz. La desobediencia tiene que ver con el reino de las tinieblas. Obedezca al Señor. Usted no tiene que estar de acuerdo en todo. Usted no tiene que acatar en su vida mental todo, porque no necesariamente todo lo que Dios a nosotros nos demanda en el día, en las jornadas, se procesan rápidamente por nuestra mente. Pero por el solo hecho que Dios lo dice, uno acata enseguida. Toda la tierra, dice la Biblia, está bajo el dominio del espíritu de este mundo, y el espíritu de este mundo es gobernado, tiene la naturaleza del infierno, es un espíritu maligno, es una atmósfera maligna, y es la causante de todos los desastres que usted ve hoy en día en la humanidad, allí donde usted vive, en su región, en su ciudad, en su nación. El mundo entero hoy en día vive caos, está en oscuridad, dice la Biblia. Dice la Biblia, pero es notorio hoy en día para cada uno de nosotros. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones. Es ese manto que estoy hablando acá. Ese manto, ese ambiente de oscuridad, ese manto de desobediencia, de rebeldía, de anarquismo que usted ve en su ciudad, en su nación, en su país. Lo vemos en todas partes del mundo hoy en día. Lo vemos en Europa, lo vemos en África, lo vemos en el norte de Europa, lo vemos en los Estados Unidos, lo vemos en Centroamérica ahora mismo, lo vemos en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina. ¿De dónde nace todo aquello? Usted me dice, pastor, ¿están de acuerdo porque se mandan mensajes por WhatsApp? No, usted está viendo el primer peldaño. Son títeres de un titiritero que maneja todo esto. La desobediencia, la rebeldía es un manto de oscuridad. Tinieblas cubrirán la tierra. Tinieblas, un cobertijo. Oscuridad las naciones. Mas sobre ti aparecerá Jehová, y en ti estará el resplandor de su gloria. Vamos, levántate. Aleluya, esa palabra es para ti en esta jornada. Sí, Señor, tú eres la luz de Cristo allí donde tú te encuentras. Tú saliste de la muerte, saliste de los delitos. Ya no estás en el capítulo 2, tú estás en el capítulo 1 del libro de los Efesios. Solo que estoy explicando para que tengamos una noción de lo que el apóstol Pablo nos está enseñando.
Dice además que éramos conducidos los deseos de la carne. Hemos hablado de dos esferas anteriormente. Hablamos de la esfera del mundo, hablamos de las potestades del infierno, de las que operan en las regiones celestes, el ambiente en el cual se mueve todo el mundo de las tinieblas. Ahora vamos al tercer aspecto que dice que entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Lo voy a repetir, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, la misma que los demás. Hay dos expresiones que usa el apóstol Pablo acá. La expresión los cuales y la expresión nosotros. Entre los cuales también nosotros. Entre los cuales también nosotros. ¿Pero a qué se está refiriendo? Dice que andábamos en otro tiempo en los deseos de la carne. También venimos de allá. Venimos de los deseos de la carne. Y se los señala acá el apóstol Pablo. Dice a todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros también nos conducíamos conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad no solamente de la carne, sino también de los pensamientos. Vale decir, éramos un desastre. No sé si usted lo nota así. No importa si la persona es buena o se crea buena, pero esa era la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Tres cosas menciona el apóstol acá. Habla de las corrientes de este mundo, que ya lo hablamos, el príncipe de la potestad del aire, que está sobre nosotros y estaba en nosotros porque operaba desde adentro con los malos pensamientos, y habla el deseo de nuestra carne. ¿Dónde está el deseo de nuestra carne? En nuestra naturaleza caída. De estas cosas malignas fuimos salvos finalmente nosotros. ¿Cuáles? Las corrientes de este mundo, del príncipe de la potestad del aire y los deseos de nuestra carne. Allí estábamos, muertos en delitos y pecados. ¿Cómo se manifestaba? ¿Cómo era nuestra expresión estando muertos en delitos y pecados? En una corriente. Íbamos detrás de una corriente, de una influencia. Usted sabrá cuál era su inclinación antes de conocer al Señor. Por el príncipe del aire y también los deseos de la carne. La palabra deseo, que usa ahí el versículo 3, habla de todo lo que está en nuestro interior. En el pasado hacíamos ciertas cosas simplemente porque nos gustaba hacerlas. Por ejemplo, si usted quería ir al casino, iba al casino. Si quería ir a bailar, iba a bailar. Si querías ir de viaje a tal lugar, lo hacías. No necesariamente todas esas cosas son malas. Por el contrario, hay cosas buenas de las que he nombrado. ¿Qué tiene de malo viajar? ¿Qué tiene de malo que tú tengas tus buenas? Pero era un deseo que nacía en tu corazón. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los deseos necesariamente son malos. La generación actual, hoy día, que hay en nuestra sociedad, en todas partes del mundo, es una generación que hace lo que quiere. Son guiados conforme a lo que a ellos les gusta, vale decir, a un deseo carnal. Vuelvo a repetir, un deseo carnal no necesariamente tiene como sinónimo algo malo, pero es carnal. Y Dios no tiene competencia. Por eso que cuando hablamos de la guianza del Espíritu, cuando hablamos de caminar en Cristo, cuando hablamos de estar en Cristo, uno tiene que comprender, llegar a una totalidad, a un concepto. ¿Qué fue lo que empezamos? Que cuando Él nos da su vida, cuando Cristo vuestra vida, es una nueva vida conforme a una vida y naturaleza nueva, que es la vida y naturaleza de Dios. Por lo tanto, todo lo que hacemos, decidamos,
es conforme a su deseo, no a nuestro deseo. Y lo que se parece al deseo de Dios, llámele como usted quiera, pero lo más parecido es religión. Cuando usted hace las cosas conforme a su deseo, es lo más cercano a cuando alguien está, lo que dice al principio del capítulo, Efesios 2, una persona muerta en delito y pecado. Pero aquellos que han entrado en la vida nueva, que entraron en el poder de la resurrección de Cristo, que nos dio su vida, su naturaleza, ya no vivimos conforme a los deseos de nuestra carne, sino a los deseos de Dios. Amén, amén y amén. A ver si alcanzamos a dar el título. Éramos por naturaleza, dice, hijos de ira. Ay, 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 hijos de la ira. Además de ser hijos de desobediencia, también éramos hijos de ira. En la atmósfera o en el ambiente de muerte estábamos bajo la ira de Dios por causa o a causa de nuestra desobediencia. Pero fuimos salvos tanto de nuestra desobediencia como de la ira de Dios. Amados, hemos visto 3 esferas en las cuales nos desenvolvíamos de manera activa en nuestro pasado. ¿Cuáles son? La corriente de este mundo, la atmósfera maligna que rodea la tierra. Usted la conoce, todos esos ambientes que es transversal, están en todos lados. Están en la calle, están en las poblaciones, están en la política, están en el mundo, están en el mundo. Están en el mundo. Amados, había un himno muy antiguo que decía: no puede el mundo ser mi hogar. No hay nada bueno en el mundo, aunque parezca bueno, que a usted le pueda traer placer carnal, que es el tercer punto. Amén. Bueno, les dejo, me despido, que la gracia y el favor de Dios les bendiga, les guarde, pida el material. Nos encontramos el jueves a esta misma hora a través de esta misma modalidad. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga.